Ramón Reyes. Bienvenidos amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición de Hechos y Opiniones. Ya estamos en el otoño desde el pasado miércoles 22 de este mes de septiembre, que ya se nos fue. Ya el próximo programa, la próxima semana, estaremos en el mes de octubre y el año prácticamente se fue, se marchó. Tengo muchas cosas que compartir con ustedes, pero siempre hay un pero. Me quiero concentrar porque ha sido una norma de este espacio en el medio ambiente. ¿Por qué? Primero, se ha estado devastando nuestros bosques, está desapareciendo parte de nuestra fauna y de nuestra flora. Están, como yo he denunciado varias veces, y la semana pasada dije que el síndico de Nigua es un irresponsable. Él es pariente de los Pérez, él es Pérez, pariente de los jugadores de béisbol, pero es un irresponsable porque le dio a un empresario un documento donde dice que el Cabildo de Nigua no tiene objeción a la extracción de grava, arena, gravilla. Y eso es un acto de irresponsabilidad, porque ni siquiera el impacto ambiental tenía anexo el documento que él firmó y selló, y que está circulando como prueba evidente de las irregularidades de este país. Y yo quiero ese tema traerlo al debate por dos razones. Los dos viajes que hizo el presidente de la República a la Cordillera Central y que él mismo dijo que estaban devastando, que se veía pelada el avión del helicóptero, obviamente, y que debía meterse preso a los que estaban devastando. Yo dije hace un par de semanas que estaba de acuerdo, pero que se metieran presos a los generales, a los coroneles, a los funcionarios públicos. El magistrado, no, ya no es magistrado. El ministro de Medio Ambiente favoreció eso y anunció una serie de medidas que todavía no están en vigencia, no se han puesto en vigencia. Pero mientras por un lado hablaba el ministro de Medio Ambiente y el presidente de la República, en el periódico Hoy del pasado viernes, mírenlo acá, aparece que están extrayendo grava, arena, gravilla de San Cristóbal, que ha sido el lugar por excelencia para devastar el río Nigua y otros afluentes. Y recuerden que esos ríos le dan nutren la presa de Tavera, que es donde se alimenta el acueducto de Santo Domingo. Quiero hablar de ese tema, dada la gravedad del asunto. Y he traído una persona que le duele, para usar un término coloquial dominicano, la lengua, de estar protestando y hablando sobre eso, sobre la deforestación, sobre la extracción de arena, de grava, de gravilla, de nuestros ríos y fundamentalmente de San Cristóbal. Se trata del biólogo Luis Carvajal, a quien le doy la bienvenida una vez más a este espacio, y el tema, él sabe cuál es ya, pues acabo de denunciarlo, y la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a permitir que nuestra naturaleza, de lo que nosotros necesitamos para vivir, que es el agua, se siga destruyendo, devastando? Bueno, creo que hasta que la ciudadanía debidamente empoderada obligue a quienes nos representan desde los poderes públicos a hacer cumplir la ley. Porque el problema ambiental nuestro es un problema que tiene como componente primario
la violación continua de la ley. Esto que vemos de la extracción de agregados de los ríos está prohibido por la ley 123. Está prohibido por la ley 6400. Que es la del Ministerio de Medio Ambiente. Que es la que crea el Ministerio de Medio Ambiente. Está prohibido por el reglamento 1315 de corteza terrestre, que establece además de manera muy clara que ni el lecho, ni sobre el cauce, ni en las orillas, ni en la berma, ni en las llanuras de inundación de los ríos. Es decir, en el río, que es todas estas cosas juntas, porque un río no es un curso de agua, un río implica una llanura de inundación, implica un banco del río denominada berma que contiene agua y es la que a contrapresión mantiene de manera permanente en los ríos que son permanentes que haya agua y garantiza el flujo base, pero implica también las orillas, y sobre ninguna de estas zonas de manera muy clara se permite la extracción comercial de agregados. ¿Cuáles excepciones hace la ley? La ley establece que el Estado decidirá, y así mismo lo dice, en caso de que por razones de necesidad, bien sea de seguridad pública, por ejemplo, que un río pueda, por acumulación de material, en un momento desbordarse, o porque intervenciones inadecuadas producen un patrón de agregación distinta, hacer labores de restauración. Que nunca, y ahora voy a citar un párrafo del reglamento 1315, es una actividad cuyo principal objetivo es económico. ¿Qué pasa en República Dominicana? No existe un solo permiso, uno solo, sobre los ríos, de los que son formales y han atravesado la legalidad que establece la ley, que no sea un permiso para corregir un cauce. Detrás de esta mentira, corregir un cauce, siempre hay tres factores. Lo primero es una temporalidad. Lo segundo es que ha tenido que haber un estudio previo que demuestre que el cauce demandaba corrección por alguna de las razones que expliqué antes. Y lo tercero es que desde luego esto es una obra civil. Todas las obras civiles se entregan cuando se terminan. El primer proyecto que llegó con esta mentira se inició en el río Nizao, ya antes de los años 70. Duró 30 y tanto, casi 40 años, y hoy, en vez de tener un río encauzado, usted lo que tiene es todo un desmadramiento de esta zona, y usted va por allá y no sabe dónde están las orillas. Así es. La inmensa mayoría de los permisos que se están dando se dan permisos temporales por 45 días, por 15 días, por 30 días, sobre puntos específicos. Sobre permisos temporales de este tipo tenemos años y años y años, y hay industrias que se montan a orillas de los ríos, como ocurrió con el caso del río Yuna y el caso famosa de Osoria, que tenía al lado del mismo río sus asfaltadoras, su fábrica. Y sin embargo, ¿cómo llega él al río? Llega porque en la zona media del río se producía un patrón de depósito, o porque en la zona de Falcondo, gracias a dos tuberías que lo cruzaban perpendicular, cambiaba la velocidad de deposición y lo convertía en un sitio que colocaba arena para ríos muy juveniles. Sin embargo, en todos estos años jamás se abordó el punto donde estaba el problema, porque si resolvían el problema tenían que irse. Claro. Entonces, ¿qué es lo extraño? Que duran todos los años del mundo en una obra civil que nunca realiza. Resolviendo el problema. Pero esto tiene soluciones. La primera solución es que hay que frenar la extracción, porque hemos identificado infinidad de puntos que pueden suplir el material. No se trata de que no haya alternativa, no se trata de que se va al río, porque si no nos vamos al río nos quedamos sin construcción. La Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo han entregado a cada uno de los gobiernos que han pasado, desde el primer gobierno de Leonel, a quien se le entregó en sus manos al propio presidente, luego al gobierno de Hipólito, luego de nuevo a Leonel, y luego no a Danilo directamente, pero sí a sus autoridades, un estudio en el que identificábamos 108 lugares, algunos de los cuales, como el Paleocauce del Nigua, en la zona de Cambelén, o aquí en el área de Lechería, para poner dos puntos que estamos próximos a la capital, en el área de Cambelén, teníamos para el nivel de demanda en el momento en que hizo el estudio materiales suficientes para cerca de 500 años a la demanda que había en ese momento, sin tener impacto ecológico significativo. ¿Cuándo se hizo el estudio? Mira, el primer trabajo se hizo
en el 99. Recordemos que en ese momento estaba el presidente Leonel, se le entregó a principios del año 2000, luego se le entregó en el 2001 y luego en el 2003 a Hipólito Mejía, actualizado. En el 2009 se actualizó de nuevo. Ahora habrá que hacer una nueva actualización porque hay unas que otras condiciones que varían, pero en lo fundamental esos paleocauces están ahí. Decimos 108 y digo que uno solo tenía esa capacidad, pero habíamos identificado, por ejemplo, en el área de Santiago, todo lo que era también paleocauce del río Yaque del Norte, con materiales para centenares de años. Y eso es sin ir al material de roca basáltica molida, de roca caliza. ¿Por qué los constructores dominicanos no, basados en esos estudios, se van a esos lugares que saben que no lo van a molestar, que no van a depredar nuestro ecosistema? ¿Y por qué ustedes ese estudio no se lo hicieron llegar, se limitaron a los presidentes y no se lo hicieron llegar a los constructores? No, ese estudio se presentó a la sociedad, se le entregó a todos los actores, se discutió públicamente cada vez en su momento. Sobre la base de ese estudio se han tomado en 9 ocasiones decisiones de prohibición y de acompañamiento. Incluyendo ahora. Bueno, ahora lo acabamos de poner de nuevo en manos del nuevo ministro, quien él ha tomado, o sea, puedo decir, si se quiere, que en favor del nuevo ministro, que alrededor de esto ha tomado decisión en algunos puntos. Él cerró las explotaciones en el río Yuna y estamos esperando que haga un anuncio general sobre el país. Él le ha prometido al sector ambiental, incluyendo a la Academia de Ciencias y a la Comisión Ambiental de la UAS, con quien se ha reunido ya en 3 ocasiones. En tres, y con el movimiento ambiental ha tenido 2 reuniones amplias y algunas parciales por área, y ha prometido que va a abordar este problema, incluso que lo va a abordar por la línea que es, o sea, no de prohibirlo, porque no hay que prohibirlo, el gobierno no tiene que prohibir la extracción de los ríos, eso está prohibido. O sea, yo no te puedo prohibir a ti que mate o que robe porque está prohibido robar. Y matar. Y está prohibido matar. Y si yo digo de repente que estamos prohibiendo que vayan a los ríos, estoy diciendo que estaba permitido, no. Las propuestas que ha llevado la academia al ministerio se resumen en los siguientes puntos, no lo puedo exponer todo por razones de tiempo, pero lo primero que le hemos dicho, lo primero es que todo el que tenga un río debe salir. Donde haya que hacer una obra física es el Estado que tiene que determinar su necesidad y a partir de la necesidad, de establecer la necesidad, convertirlo no en una explotación económica. Si genera recursos, los recursos deben soportar la propia dinámica de recuperación del río y no ser para una actividad comercial. 3, todo el que ha tenido una obra y que lo pidió un permiso para corregir un cauce debe entregar el resultado físico de su trabajo. Entonces vamos a pedirle a todas las empresas que tuvieron permiso para hacer corrección de cauce que entreguen la obra civil. Lo que ocurre es que no hay una sola que haya hecho esa obra civil y eso va a evidenciar la enorme mentira de estas compañías. ¿Qué es lo otro? Hay que hacer un inventario, una auditoría forense, diríamos nosotros, forense judicial, de todos los permisos que se han dado en los últimos años. ¿Por qué? Porque está claro que muchos de estos permisos constituyen un auténtico monumento al delito. Tú citabas la no objeción de un ayuntamiento. La no objeción todavía no es el permiso. Incluso correcto. Si alguien cree que con una no objeción puede ir ahora, correspondía al síndico objetar, porque ellos, era una primera instancia para ver que está violando la ley. Ahora, esa misma no objeción del síndico no puede llegar si el ministerio la acepta sobre un río, también está violando la ley. Claro. O sea, estamos hablando de una cadena de violación de la ley donde los agentes del Estado que deberían corregir el problema se han hecho históricamente parte del delito. Y para ello, lo que sorprende es que tenga que ser la población. Y que quien persigue a veces la autoridad es la población que protesta contra quienes violan la ley. Así es. Es como que ahora mismo una gente esté robando y cuando yo proteste porque me están robando o alguien esté asesinando a alguien y yo denuncie, a mí me apresen, me golpeen o me denuncien o me acusen de lo que sea por yo denunciar el robo o por yo señalar que se está produciendo un crimen.
Y este crimen de carácter ambiental es mucho más grave que el crimen individual por sus enormes implicaciones y porque aunque no lo sepamos, matar a un río mata a la gente, mata a la sociedad, Así es. golpea a la economía y es un robo mucho mayor de trascendencia, incluso inimaginable. ¿Por qué si hay 108 puntos identificados de donde ellos pueden extraer, no se acogen y extraen de esos 108 puntos? Mira, Facilísimo. la extracción de agregado es más rentable que comprar quinielas premiadas. Nosotros hicimos una proyección, en ese entonces el premio de una quiniela era 24 pesos. La quiniela costaban alrededor de 50, creo que eran 25 pesos. Y cuando hicimos la proyección nos dimos cuenta que había mucho más rentabilidad en meter una pala, tirarla en la cama de un camión y que ella se convirtiera en negocio de manera inmediata. Pero hay mucho más. El negocio de agregado es un negocio que ocurre al margen de las estadísticas financieras y por lo tanto fuera de los sistemas de impuestos internos. Y te implica enormes beneficios no registrables, no tasables y mecanismos rápidos de acumulación. Pero ellos alegan que ellos pagan un permiso por cada camión. No. O sea, vamos por partes. Veamos el procedimiento. Yo pido un permiso, voy a hablar de números pequeñitos, pero multiplica por mucho para que sea entendible. Correcto. Yo pido un permiso para sacar 10 metros cúbicos. A mí me dan un ticket, yo pago por el ticket, unos chilitos, yo voy a pagar 10 centavos por metro cúbico, lo cual es absurdo, más lo que me puedan cobrar por rodaje, y eso es todo lo que yo pago. Sin embargo, con esos permisos para sacar 10 metros cúbicos, yo saco 1000, yo saco 10,000. Y yo tengo un permiso para sacar eso por 15 días, por 45 días, y yo lo hago de manera continua. Por mucho que yo pago, lo que yo evado es mucho más. De hecho, la ley establece además que el 5% de los beneficios netos de cualquier manejo de productos no renovables, y lo es, los agregados no son renovables, deben venir a los ayuntamientos no lo cobran. Si el ayuntamiento de San Cristóbal, el de Nigua, el de Yaguate, cobrara ese 5%, tuviera multiplicado el presupuesto del ayuntamiento de Santo Domingo. Y sin embargo son ayuntamientos que dan pena. Ahora, ¿qué ocurre? Que detrás de esta enorme evasión de recursos, o los síndicos son muy tontos, o hay algunas mafias que permiten que ese dinero entre ya no para el ayuntamiento, sino para sus autoridades, para la gente que decide, y hay toda una red de complicidad. Históricamente, y eso lo demostramos hace mucho y se mantiene como tendencia, nosotros no habíamos tenido, hasta que llegó Jimmy Durán, Durán el apellido, sí, Jimmy Durán, no habíamos tenido un solo ministro de Obras Públicas. Fue el ministro de Obras Públicas. Sí, un solo ministro de Obras Públicas que no viniera de ese sector. Tú preguntas, y creo que es una pregunta importante para que la gente entienda el problema de los agregados, ¿por qué los constructores prefieren la arena de río? Y lo primero es que la pregunta tiene una mentira, los constructores no prefieren, es la que le está llegando. La arena, por ejemplo, el material que proviene de basalto molido, demanda mucho menos cemento, compacta mejor, y eso está en los estudios de la academia muy bien documentado, y el hecho de que muchas de las construcciones modernas se agrieten tiene que ver con el hecho de la agregabilidad de estos materiales con aspectos técnicos. O sea, aquel material a la larga hace más económica la construcción. Sin embargo, una buena parte de los constructores, por ejemplo el Grupo Bisonó, han sido tradicionales también areneros. Y a ellos les sale mucho más barato marotear que montar una industria formal que implica procesamiento y que disminuye relativamente su rentabilidad. Detrás de lo que van es de una rentabilidad exagerada que rompe cualquier regla del propio sistema en el que estamos operando y que ha sido el costumbre de un sector parasitario, porque es una forma de parasitar sobre la base de los recursos naturales. Y el hecho de que siga predominando como recurso fundamental el agregado de cantera, de río. Cuando tú metes la pala en el río y tú sacas eso lavando, ya está lavada.
y lo hiciste con el agua del propio río. Ahora, ¿qué impacto causa esto? Porque hablamos de que esto es malo, pero miren, ¿cuál es el primer efecto? Cuando yo rompo las orillas, la desbordo, aumento la capacidad de evaporación y pierdo agua por esa vía. En la ruptura de la napa freática hace que se depriman los bordes. Yo deprimo la cantidad de agua en todo el entorno, por lo cual aridizo los sistemas. Yo estoy contaminando el agua por esta vía, incluso no solamente el agua superficial que corre, estoy alterando el curso normal de los ríos y a la larga estoy comprometiendo la estabilidad general de un sistema, estoy induciendo a una erosión incurrente porque yo rompo aquí y esto mismo provoca entonces que baje más material. De hecho, una de las técnicas de explotar en los ríos es cavar pozas que disipen ahí la energía y eso provoca mayor velocidad de arrastre hacia ese punto, colóquense en un punto de disposición. Yo tengo de manera permanente arena. He cambiado toda la hidrodinámica del río y eso constituye mucho más que un delito ambiental. ¿Por qué se permite eso? Por la falta de institucionalidad, por la debilidad del poder, por la connivencia del poder. Porque este es un sector que históricamente ha puesto sus recursos en todos los partidos, porque este sector paga campaña, porque este es un sector además con fuerte vocación y un fuerte lobby. Mira, algo que ha pasado recientemente, nosotros saludamos la decisión del nuevo ministro cuando él ordenó parar en el río Yuna. Incluso fue tan estricta la prohibición que reparó incluso las extracciones en la cola de la presa, cuando en la cola de la presa debe ser uno de los sitios alternativos para extraer materiales. Recientemente, al otro día tenían la amenaza de los camioneros, en realidad son los choferes de los camiones, porque son las empresas que lo utilizan, de que iban a pararle 600 camiones en la carretera. Y vino inmediatamente un lobby y una presión política, bueno, que está todavía en curso y vamos a esperar a ver cómo esto sale. Si cede, nosotros esperamos que no ceda. Estamos hablando de un sector que tiene capacidad económica, la mayor, poder político y voluntad político, que responde incluso a una estructura mafiosa, porque es un sector que ha asesinado. Nosotros podemos poner el caso del Maco, podemos poner el caso del geólogo alemán, podemos poner varios casos que amenaza, pero además ha tenido capacidad de permear los medios de comunicación y tener grandes defensores en los medios de comunicación. De hecho, aquí se hicieron una serie muy grande de programas una vez, se trajo de unos especialistas italianos para demostrar que extraer de los ríos no solamente no era malo, sino que era bueno. Todo lo contrario. Porque nos han querido convencer de que esto es una obra de bien. De hecho, en algún momento hemos tenido funcionarios al interior del propio Ministerio de Medio Ambiente que no solamente han defendido esta tesis, la han impuesto. Así es. Como teoría de trabajo al interior. Así es. Del viceministerio, y todas esas debilidades de naturaleza institucional más la capacidad operativa mafiosa de este sector que se constituyen en la razón de que ellos se continúen. Por eso el Ministerio del Medio Ambiente puede darle una buena señal a la población dominicana. Si mantiene. Sí, y si en vez de hacer, si mantiene, ojo, si para eso. Por ejemplo, a este titular del periódico Hoy hay que responderle diciendo, no hay que prohibir sacar arena de Yubazo o de Nigua, de ninguno de estos sitios. Eso está prohibido. Correcto. Y la misma foto que tenemos en pantalla me dice a mí que ahí no están haciendo una corrección de cauce. ¿Por qué? Porque ¿a qué le llaman una corrección de cauce? Que además es un asunto muy manipulado y que sirve para confundir a la gente. Imagínate tú que un río muy juvenil arrastra muchos agregados y por alguna razón él deposita de tal manera que se represa a sí mismo. Y en el caso de una avenida, esa agua pudiera inundarse. Es una situación que se daba en el Yuna con el temor de la población de que cortando por los lados de los quemados, el Yuna entrara al pueblo. Bueno, era importante remover eso ahí, sobre todo ese punto de depósito se había provocado también por alteraciones sobre el río, no era tampoco natural o espontáneo. Y muy bien, cuando eso se estudia, se dice que hay que hacerlo, se establece inmediatamente la compañía que lo va a hacer. Pero en todos los años que tiene,
problema sigue igualito. Es como la famosa historia de aquel médico que no curaba el rábano porque si lo curaba no cobraba. O sea, no fue, en realidad lo que se estableció fue una obra comercial y no puede. Los ríos, ningún acuífero de la República Dominicana puede ser objeto de una actividad comercial de este tipo. La única posibilidad de abordarlo es si hay un problema y eso es una responsabilidad del Estado. Y si ha de generar algún beneficio, ese beneficio debe volver sobre el propio sistema y sobre la propia naturaleza, no convertirse en la extracción para enriquecer a un par de pendejos, me perdona la expresión. Yo quiero pasar a otro tema, pero quiero quedarme en el río antes de ir a la pausa, porque en estos días el fiscal de Jarabacoa, militarmente, para usar una expresión muy coloquial, muy dominicana, intervino en un río en la zona donde se estaban colocando tuberías para llevar agua a una finca particular. Pero tengo entendido que ese no es el único caso, que hay otros casos. No solamente en esa zona, sino en otras zonas del país. ¿Qué solución? Porque se anunció en los periódicos, pero no he visto que lo hayan sometido, que lo hayan condenado a la persona que fue objeto de esos desmanes. Tú estás hablando de un problema mayor. Cada caso, cuando lo estudiamos de manera individual, puede parecer un pequeño problema. De hecho, aquí hay tres tipos de violadores. Los que están claramente conscientes, operan con plena conciencia y casi siempre con un fuerte apoyo oficial. Es el caso de los cerca de 910 pozos que van a ser intervenidos, de acuerdo a lo que ha dicho el ministerio, en la zona 910 en la zona de Valle Nuevo. Debe haber más, pero identificados así entre tomas, pozos, reservoares. Hablamos de obras hidráulicas en violación con la ley. Pero te mencioné ese sitio, pero eso se repite en muchos lugares. De hecho, la ley establece cuándo y cómo tú puedes hacer una obra hidráulica para fines personales y en todo caso está prohibido ir, por ejemplo, directamente en los cursos de la naciente, y si se toma, no está prohibido tomarla desde un río, pero está claramente establecido cómo, cuándo y dónde puede hacerse y bajo cuáles regulaciones, cuál es el nivel de supervisión. Todos los canales de riego son obras hidráulicas y son tomas, y lo son los acueductos. Claro. Y está claro que la sociedad las necesita. Ahora, cuando yo me pongo, como en el caso de Jarabacoa, en el Mogotico, que es una área protegida, en un naciente, muy próximo a su naciente, lo intervengo, capto más de la mitad del caudal que se genera ahí para derivarlo a otro sitio. Yo estoy alterando toda la hidrología asociada a ese naciente y los impactos aguas abajo se van multiplicando de manera exponencial en una razón que jamás justificaría, que convierte esa intervención también en un crimen ecológico, social y humano. Es importante, social afecta a la sociedad, pero afecta a gente concreta, de manera directa, en un elemento, en la disponibilidad de agua, en cantidad, en la calidad de esas aguas y en la estabilidad de sus modos vivendi, porque si él es agricultor y demanda el agua para la agricultura o tiene una actividad de otro tipo asociada al agua y el 100% de las actividades humanas están asociadas al agua, el 100%, sí. No hay una que usted no pueda asociar al agua, yo estoy afectándolo en esa razón. Mira, la primera solución es, donde no se puede y hay que prohibirlo. Ahora, cuando nosotros hicimos la denuncia, y a mí me gusta porque yo siempre vuelvo a tu programa. Sí, después de cada hecho. Y casi siempre que volvemos, tengo que decir, lo dijimos en este programa. Así es. Pero en este programa nosotros detallamos muy a detalle la situación de Constanza. En esos días se dio un debate con el entonces ministro Bautista Rojas Goma, con Bauta, que nada sabe que desmintió lo que estaba diciendo la Academia de Ciencias en un boletín y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y dio unas estadísticas. Aquí nos burlamos las estadísticas, dijimos que eso era una mentira, y desde luego nos fuimos a una confrontación con un sector dentro del ministerio
no los técnicos. Ahora... Se quedan callados por temor a que pierdan el empleo. No, yo te voy a decir lo siguiente. Yo siempre defiendo a los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente. Usted técnico. En el y algún día irá a Medio Ambiente. No, yo no está en mi pretensión y dejémoslo de ese tamaño. Pero, ¿por qué quiero defender a los técnicos? Ahora mismo el Ministerio acaba de presentar un informe que para mí es valiente. Sobre Valle Nuevo. Valle Nuevo tiene 910 kilómetros. Te dice que en 2 años se perdieron de bosque 124 kilómetros. Que en 2 años hubo una pérdida de un 28% de la capacidad de captación directa de agua. Que en 2 años, te lo hace a 2 años. Incluso cuando ellos tasan, el titular que decían los periódicos era que eso representaba el 21% del área, y cuando tú te ibas al documento encontraba también un valor de 52%. Eso lo entregaron los mismos técnicos que habían dicho eso mismo antes. Se lo habían dado al ministro anterior. O sea, no es que los técnicos le habían mentido, los técnicos hicieron su trabajo. Ahora, ¿quién era la voz? Era el ministro, eran los viceministros, y ellos salían a decir, a inventarse una estadística. Ajá, al final, ahora yo voy a defender un poco. Oye, te parecerá extraño, yo ahora voy a defender a Bauta. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Esos 2 años eran 2 años de Bauta, ¿verdad? En realidad no fue un 21%, es menos, cerca de un 14%. Lo que pasa es que como Bauta era mentiroso y le había hecho creer al país que la foresta había crecido, sí, y había dado unos números que no era. Cuando yo contrato realidad contra los números de él, el asunto me da, no de 21, me da 52% de disminución, porque ellos habían dicho que nosotros teníamos incluso para el país un 40% de bosque. Cuando se discutía lo de la extracción de carbón y lo de la exportación de carbón, llegó a decir que nosotros está muy expandido el bosque seco. Y todo el mundo dice, pero ven acá, ¿y quién lo ha visto? ¿Dónde está ¿Cuál es el técnico? ¿De dónde diablos salen esos? Vamos a llegar ahí, y lo vamos a hacer en el próximo segmento, porque ahora necesariamente tenemos que ir a una pausa comercial. Y yo quiero este programa mandárselo a DICOM, a Rodríguez Marchena, para que se lo ponga al presidente de la República, porque ustedes están coincidiendo en algunos puntos. Vuelvo con ustedes y mi invitado de esta semana, el biólogo Luis Carvajal. Pausamos. Con Ramón Reyes. Bien, estoy conversando con el biólogo Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de un importante organismo de la universidad relacionado con el medio ambiente. Hablamos del agua, uno nunca termina. Y recuerdo que el presidente en su primera intervención y en la última también en San Juan de la Maguana hacía hincapié, hacía énfasis en que el agua nos está dañando. Pero paralelamente al agua está la foresta, nuestra flora. Yo quiero saludar al periódico El Nacional de ahora, aprovechando que voy a iniciar para hablar de esto, porque esos colegas comenzaron a reforestar hace 5 años. Le han dado seguimiento al trabajo que iniciaron. Todos eran voluntarios, periodistas, empleados de el Peitó, computadora, maquinaria rotativa, familiares y amigos. Y hoy ellos fueron, y este es un reportaje que ustedes están viendo en su pantalla, que es fruto de la inspección que ellos hicieron, y está reforestado. Julito Jacín, director, propietario de este canal, relataba la semana pasada que un grupo de turcos, del cual forma parte él, van a ir a reforestar en el sur, en Valle Nuevo y otras zonas. Solamente ellos quieren que le den y lo autoricen y ellos van a ir. Pero, siempre hay un pero, ¿podemos contentarnos con esto? Entiendo que no.
Y mi pregunta va para mi invitado. El año pasado yo traje aquí a un norteamericano aplatanado, Jack Kill se llama, que es presidente de un grupo de ecologistas de Punta Cana, de una fundación Punta Cana, que hizo una película ahí mismo en la zona, hablando con haitianos, hablando con dominicanos, que devastan los bosques, queman para hacer carbón, y ese carbón va a Miami en fundas con nombre en inglés, carbón vegetal procedente de la República Dominicana, y nadie lo paga. Y eso está documentado. Y yo pasé parte de ese trabajo, porque ese trabajo no era comercial, se está presentando en Naciones Unidas para ilustración del mundo de lo que está pasando aquí. ¿Cómo corregir eso, Luis Carvajal? Bueno, hay varias preguntas. Sí, hay varias. Y la primera, después que yo te la responda, yo no sé si tú me vuelves a invitar a tu programa. Está bien. Pero te la voy a responder de la manera más descarnada. Luis Carvajal, al igual que la inmensa mayoría de los ecologistas dominicanos, somos opuestos a la reforestación. ¿Por qué? A lo que la gente llama reforestación. Y sobre todo, mucho más opuestos cuando a mí me hablan de reforestar en un parque nacional en una zona como Valle Nuevo. ¿Por qué? Primero porque el término está mal empleado. Bueno. En realidad, ¿a qué nos oponemos? Nos oponemos a estas siembras por jornadas u operativos de gente no articulada a un lugar que llega en una jornada con mucha mata, alguien va y le hace los hoyos, o ellos mismos hacen 2.000, 3.000, 4.000 hoyos, tienen un porcentaje de prendimiento en el mejor de los casos de alrededor de 5%, y de ese 5% pueden tener un éxito de alrededor de 10 a 5% de nuevo, lo cual me lleva a un valor muy por debajo de un 1%, a un alto costo y bajísima eficiencia. Casi siempre se llevan plantas masivas desde un vivero, y yo sostengo con el programa de reforestación la economía de los viveristas. El verdadero esquema que nosotros planteamos, no, es verdad, y estoy reforestando los bolsillos de la gente que está en el negocio. Pero lo primero es que si yo lo que quiero es restaurar ambiente, llamémosle restauración ambiental, restauración. Recuperación ambiental. ¿Qué debo hacer? Lo segundo es que, no, déjame seguir, lo segundo es, yo voy para allá, yo por eso te dije que quizás a ti no te guste mucho. Lo segundo es que es mucho más eficiente los pequeños viveros localizados comunitarios y la incorporación. Si hoy hay un grupo de gente interesado en recuperar Valle Nuevo, aproximado por la zona de Padre Las Casas, lo ideal es que articulado a productores, a campesinos, a gente de la zona, asuman la labor de expandir el bosque, es decir, a partir de programas de colección de semillas o de microviveros comunitarios manejados en la zona, se vaya expandiendo de manera continua y lentamente los bosques. En el área protegida, con que no la fuñan, es suficiente. Muchas veces los procesos de recuperación ambiental se inician no con el árbol, que es la fase final de sucesión, sino con las herbáceas y con otro tipo de plantas. Pero nosotros siempre creemos que reforestar es sembrar, voy a usar una palabra de los dominicanos, el palo. Y los palos que sembramos son necesarios, son útiles. Ojo, yo saludo, aplaudo, abrazo y estimulo a quienes tienen esta intención por la intención. Aunque de buenas intenciones hemos colocado muchas piedras camino hacia el infierno. ¿Qué hacer en estos casos? Mira, lo primero es saber que la recuperación ambiental es un proceso que en el bosque húmedo ocurre de una manera, en el bosque seco ocurre de otra manera. La lógica de sucesión es distinta. Hay lugares en los que es probable que se requiera intervenir y que se requiera resembrar. Me voy de nuevo de la palabra reforestar. Se requiera una intervención directa para favorecer, empujar los procesos que hay allí. En la inmensa mayoría de los sitios, la reforestación, como le llaman aquí, la recuperación es lo más barato. No joderlo, no fuñir, o sea, y ella va a recuperarse de la mejor manera. Ahora, sin necesidad de peor de todo es cuando a esa reforestación le ponemos anuncios
y convencemos al país de que yo puedo reforestar con derecho a corte. Oye, si es una labor de restauración ambiental, eso de derecho a corte es un disparate. Y si es una plantación, está claro que la plantación es con derecho a corte. Una cuestión es promover las plantaciones comerciales e incluso plantaciones forestales en fincas que no son de explotación continua y que en algún momento dado puedan aprovecharse, pero son plantaciones, diferenciarla de la intervención de recuperación. Al no haber una diferenciación, ocurre, óyeme, el presidente va a Hondo Valle, yo saludo la decisión de llamarle a este cuatrienio el cuatrienio del agua porque implica una atención sobre un problema primario del que hemos hablado muchísimas veces. Óyeme, pero yo no sé quién asesoró al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente va a un sitio y lo primero es que él habla de que iban a hacer un programa de siembra de árboles, estaba hablando para el área protegida, de siembra de árboles que tenían una rentabilidad 4 veces superior, pero está hablando de un programa de reforestación, y ahí vuelvo a la palabra reforestación, que era de recuperación ambiental, confundiéndolo con una plantación comercial. Y luego en una zona en la que se estaba intentando desplazar el aguacate o que había sido ocupado por siembra de aguacate en un sitio con bajísimo resultado, con una fuerte capacidad de captar de agua y donde el Ministerio de Agricultura estaba tratando de inducir otros esquemas de producción, anuncia un financiamiento de inmediato. Aplaudimos la intención, pero carajo, lo que le está diciendo todos los técnicos de medio ambiente, incluyendo los propios técnicos del gobierno y de su partido, no se trataba de un problema de oposición, se miraron la cara, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Uno de los mejores artículos que haya escrito alguien, lo escribió Simón Guerrero, él decía, la prioridad no siempre es forestar. Y ese artículo salido en el periódico Diario Libre, yo le recomiendo ya hace alrededor de 3 semanas, fue 2 días después de las declaraciones del presidente, se convirtió en viral en las redes. Yo creo que la gente, todo el mundo debe tenerlo, leerlo y entender la sabiduría que en 6 o 7 párrafos logró plasmar allí, señalando 4 cosas fundamentales. Primero, nadie restaura el bosque primario, se establece solo. Segundo, en las zonas que pueden recuperarse solo es más barato no gastar que gastar. Y si cuando yo gasto, estoy actuando contra la naturaleza. Tercero, oye, la intervención de recuperación es un asunto técnico, científico que tiene también que estudiarse. Y cuarto, óyeme, yo no puedo improvisar, yo no puedo con una visita sorpresa hacer planificaciones estratégicas para cuestiones que serán para todo el resto de la vida de una población. Estos juicios y estos criterios que se derivan del escrito de Simón tienen que ser fundamentales en la visión del presidente. Por eso doy esta vuelta. Cuando vamos a lo del carbón, mira, ese trabajo es un trabajo válido que ha creado 3 confusiones en la sociedad. Vamos a ver. La primera confusión, que incluso la reforzó el Ministerio de Medio Ambiente, cuando el Ministerio de Medio Ambiente respondió a ese trabajo con las mentiras estadísticas, que ahora de nuevo el ministerio, con las nuevas autoridades, le dice, usted se equivocó, Bauta y a todo el que decían el disparate de la disponibilidad de plantas. Ahora, ¿cuál es la primera mentira? La primera mentira era que nosotros teníamos capacidad para exportar carbón. Es una barbaridad. La exportación de carbón, República Dominicana la tiene prohibida. Debe ratificarse totalmente esa prohibición, salvo 2 situaciones. ¿Cuáles son? Y ahí voy a lo segundo. Aquí se crearon varios proyectos, varios planes de manejo, que es otro concepto, no creo que lo podamos discutir a profundidad hoy, pero los planes de manejo para la producción de carbón, con la finalidad de quitarle presión a ese bosque, cuyo mercado fundamental era la demanda que tenía que sustituirse en el tiempo de carbón que todavía persiste, incluyendo la demanda de una parte de este para ir a Haití, y esa era la única excepción. Es decir, en la persecución al delito, en la producción clandestina de carbón, especificar algunas áreas. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el carbón que se está exportando y el carbón que se está explotando no es el que está en los planes de manejo. Pero cuando se establece la prohibición, ¿a quién tú prohíbes? Al que realmente estaba legal, porque es el que tú puedes regular, el otro tú no lo regulas. Entonces, se crea una situación extraña
en la cual lo que parece una solución, que incluso no es una solución deseada, queda afectada, protegiendo de esta manera al delincuente y haciéndole más rentable su negocio. Eso ha pasado incluso con algunas de las prohibiciones de extracción de agregado. Cuando en marzo y abril se prohibió la extracción de agregado producto de la denuncia de la enorme cantidad de permisos, quien se afectó era lo que lo podían al que lo estaba haciendo bien. Rentabilizó el negocio y los furtivos, los que habían entrado de manera ocasional, encontraron un buen mercado y se pudieron capitalizar, y esa capitalización tenía que ver con tonterías electorales de momento. El otro gran error es que la gente cree que el bosque seco no es bosque, o que es un bosque pobre, o que en una montaña el pajón, las herbáceas, eso es un pajón, y los arbustos, o peor aún, la visión de los urbanos, o sea, la gente de las ciudades, cuando ve una pradera, una hierba muy seca, extendida en una hierba muy verde, extendida en un sitio, cree que está dando una bondad. Y el apraderamiento en nuestros bosques húmedos, o la eliminación, o ir sobre el bosque seco para tratar de sustituirlo por plantas que no son adecuadas de ahí, constituye uno de los delitos ambientales peores. Entonces, está claro que la prioridad ahora es resembrar en la conciencia de la sociedad dominicana cuáles son los enfoques necesarios para la recuperación ambiental. Es hacer que los conceptos se manejen de manera adecuada y evitar que tantos colegios, empresas, gente de buena voluntad, iglesias que quieren ayudar, vayan con toda la intención del mundo a sembrar 10.000 matas de Acacia mangium o de una pendejada que hace más daño que tumbar. Si siembro lo que no es, si siembro donde no se debe, si lo hago mal, puedo hacer mucho más mal, puedo hacer peor, incluso que el que está deforestando. ¿Qué hacer? Y usted tiene 1 minuto 30 segundos para eso. Aplicar la ley, recuperar la institucionalidad, apoyarse en la sociedad, y la sociedad tiene que vigilar. No creer en las buenas intenciones del gobierno, si la tiene, perfecto, y lo aplaudimos cuando se produzcan los hechos, sino tener el ojo atento, confrontar el delito ambiental. En el caso de una empresa como Barrick, que está dando informaciones que son falsas y el Estado la está asumiendo, crear un sistema de monitoreo social sobre las realidades ambientales de alto impacto, establecer los controles urbanos necesarios en aspectos como ruido o emisión. Por ejemplo, nosotros no podemos seguir permitiendo ebanistería o fábricas de batería en zonas urbanas donde convive gente o metalería. Pero todo eso, absolutamente todo eso está previsto en la ley 6400 y en su reglamento. Ahora que el ministro es un abogado que viene de la Procuraduría, carajo, haga cumplir la ley y usted tendrá más del 95% del problema resuelto. ¿Podrá hacerlo el ministro? Bueno, yo no soy de lo que cree mucho que los ministros pueden marcar, pero en defensa de Bauta, yo creo que si la voluntad política del presidente... El hombre de Bauta. No, menciono a Bauta por lo siguiente, porque Bauta permitió la expansión del delito y cualquier cosa en el ministerio es mejor que lo que fue Bauta, o sea, nada podía ser peor que él. Pero, y Bauta estaba ahí y el presidente no lo sabía. Esa vaina de excluir a los presidentes es parte de una cultura en la cual le da lo bueno y lo malo lo deja para el de abajo. Yo espero que la voluntad política del Estado Dominicano, viabilizada a través del ministro, le dé respuesta. Quiero creer en Domínguez Brito. Hasta ahora, su planteamiento frente al movimiento ambiental nos permiten el entusiasmo. Estamos con los brazos abiertos y el día que las acciones se concreticen lo vamos a aplaudir. Bien, nos faltó y tiene la próxima invitación Lomo Miranda. No, nos faltó San Juan. Creo que el Valle de San Juan es la amenaza ambiental más grave de República Dominicana. Estoy de acuerdo con usted y hacia allá tenemos que ir. Con el presidente también. Bien, amigos. Pero nosotros dos no estamos totalmente de acuerdo con relación al Valle de San Juan. ¿Nosotros dos? No, el presidente y yo. Bien. Él es Luis Carvajal, biólogo, defensor de nuestro ecosistema, de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestra agua.
porque él cree, al igual que este espacio, que ahí está la vida. Y si no defendemos eso, vendrá la muerte, y la muerte por inanición. Comenzamos con el agua, seguimos con los bosques y terminamos con nosotros mismos. Las gracias a Luis Carvajal por haber estado con nosotros, y a ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Recuérdense que este espacio se reproduce sábado a la 1 de la tarde, domingo a la 1 de la tarde, domingo en la madrugada y miércoles a las 6 de la tarde, por los canales 26 de Carivisión Internacional, 26 de Aster y Telenor para toda la zona norte del país. Nos veremos el próximo domingo. Soy Ramón Reyes, su anfitrión y amigo de este espacio Hechos y Opiniones. Pausamos para unos comerciales. Hechos y Opiniones.